Pues estamos aquí una vez más compartiendo este mensaje por medio de este medio. Y pues primeramente saludarlos, darles un saludo. Y antes que cualquier otra cosa vamos a comenzar en esta noche. Voy a pedirle que me acompañen a orar desde sus casas. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta noche, antes que otra cosa, Señor, ponemos en tus manos este mensaje, ponemos en tus manos esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de principio a fin, que tú nos hables, que tú nos ministres por medio de tu palabra. Habla a nuestro corazón, habla a nuestras vidas. Necesitamos de ti cada día más, Señor. Y ponemos este mensaje. Dios, yo me pongo en tus manos. Usa mi vida para poder transmitir tu mensaje adecuadamente, Señor. Usa mi mente, mis palabras, para que yo solamente quiero ser el medio para que tú transmitas este mensaje. Nos ponemos en tus manos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como saben, la situación en el mundo está un poco complicada. No sé si han visto algunos videos que se han subido al Facebook, en las noticias en relación al país de Ecuador. En Nueva York también la situación está complicándose. Y pues les pedimos que estén orando. Estamos orando por nuestros hermanos en Ecuador. Estamos orando por las personas que están en Nueva York y cada ciudad que tiene una situación complicada en estos momentos. Oremos también por nuestro país. Les compartí un video de un pastor de una iglesia conocida que se está recuperando. Y pues si ya escucharon ese audio, pues es un testimonio de que lo que está pasando es real y que debemos de tener cuidado en nuestra manera de conducirnos, que seamos sabios, como ya lo hemos visto antes, que seamos sabios en estos tiempos. Amén. Quiero compartir en esta noche un mensaje llamado Fortalecidos en el aislamiento. Se llama este mensaje Fortalecidos en el aislamiento. Y yo creo que hoy podemos hablar con mucho más claridad del concepto aislamiento, porque eso es lo que está pasando en estos momentos en nuestro país y en muchos países en el mundo, un aislamiento. Y podríamos decir que el aislamiento tiene dos caras. Uno es, si lo vemos del lado de aquellas personas que se aíslan de los demás y que no quieren tener una relación con nadie. Bueno, desde ese punto de vista podemos decir que el aislamiento es dañino. Pero hoy, como lo queremos ver, vamos a ver que resulta que el aislamiento nos fortalece espiritualmente. Así que vamos a entrar en detalle a este tema, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo donde pues todos, la gran mayoría, estamos en nuestras casas, en nuestros hogares. Pues es importante hablar del aislamiento y cómo el aislamiento nos puede fortalecer. Por algo dice la palabra: todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Y este aislamiento, si sabemos trabajarlo, si sabemos aprovechar el tiempo, pues va a ser de bendición para nuestras vidas. Quiero decirte que la palabra aislamiento quiere decir apartar a alguien o algo de toda compañía, un lugar tranquilo, alejado de actividades y personas. Ya prácticamente vamos por la segunda semana de estar en aislamiento y bueno, se sacan muchas reflexiones, se aprende mucho en este tiempo. Y el aislamiento nos va a dejar una enseñanza a nosotros como cristianos, como el cuerpo de Cristo. En estos momentos vamos a ver la parte buena del aislamiento, cómo el aislamiento nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Quiero que me acompañen en su Biblia al libro de Marcos, capítulo 1, en el versículo 35. Porque alguien que vivió y que supo aislarse cuando tenía que hacerlo fue nuestro Señor Jesucristo. De él vamos a aprender cómo él utilizaba momentos para apartarse, para distanciarse de los demás, para ser fortalecido espiritualmente. Quiero leer la escritura. Nos dice la escritura: levantándose, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Un lugar donde solamente él estaba, un lugar donde no había más personas, donde no había distracciones, donde él podía entrar en comunión con el Padre.
Y bueno, si nuestro Señor Jesucristo buscaba tiempos para apartarse, tiempos para aislarse de los demás, con mucho más razón nosotros necesitamos de ese tiempo en nuestra vida, necesitamos tiempos de aislamiento y ahorita pues es lo que estamos viviendo. Entonces tomemos, dice la escritura, ¿verdad? José decía, ¿verdad? Lo que ustedes pretendieron hacer un mal en mí, Dios lo ha transformado en un bien. Tal vez algunos le vean lo negativo, lo difícil, lo complicado, lo aburrido de este momento, pero el cristiano siempre tiene que encontrar la bendición de Dios en cualquier momento, en cualquier estado, en cualquier situación. Nosotros tenemos que ver las cosas buenas que nos deja y las enseñanzas que nos deja cada momento, cada situación en nuestra vida. Así que leemos aquí en la escritura que nuestro Señor Jesucristo se aislaba, se apartaba, se distanciaba para buscar de Dios. Y Él es un ejemplo para nuestras vidas. Así que, hermano, tomemos este tiempo como algo bueno para nuestra vida. El Señor se aislaba momentáneamente o por un largo tiempo. Y de esto surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué apartarse? ¿Para qué distanciarse del ruido, de las demandas cotidianas, de las distracciones? Pues para pasar un tiempo con Dios y relacionarse solamente con Él. Nosotros estamos en una sociedad, nosotros estamos en tiempos donde es muy difícil apartarse. Aún ahora que estamos en casa, es complicado aislarse. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos distractores, si bien las redes nos ayudan a estar en contacto con la familia, con la iglesia, con los seres queridos, también nos distraen. No solamente los celulares, también la televisión, también aplicaciones, ¿verdad?, de entretenimiento, plataformas de entretenimiento, pues nos pueden mantener, nos pueden distraer aún en nuestras propias casas. Así que hoy vamos a ver que estas situaciones, cómo podemos apartarnos para buscar a Dios aún en nuestras casas, porque aunque no estamos saliendo de casa, en casa hay muchos distractores. En casa hay muchos distractores y podemos decir hoy en día es muy difícil aislarse del todo. Sabemos, ¿verdad?, que hay lugares donde no hay señal de internet y bueno, esos lugares, ¿verdad?, la realidad es que muchas personas no lo visitan, no los frecuentan. ¿Por qué? Porque dicen, si no tiene wifi, si no tiene señal de internet, no quiero ir allá. ¿Por qué? Porque no voy a poder entrar en contacto con otros. Pero algo que vemos es que nuestro Señor Jesucristo dice que se iba al desierto. Ahí no había un distractor. Ahí no había distractores para Él, de tal forma que podía tener un tiempo de calidad con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestra vida. ¿Qué pasaba en ese aislamiento, en ese apartarse de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, varias cosas sucedían. El Señor Jesucristo se renovaba. El Señor Jesucristo se fortalecía y nosotros podemos decir, si nosotros lo hacemos, va a haber restauración en nuestra vida. Así que estos son algunos de los beneficios del apartarse, del aislarse. ¿Cuáles son? Renovación. En este tiempo, hermanos, tenemos que renovarnos. Son tiempos de renovarnos. Muchas veces estamos tan atareados, en nuestras actividades del diario, del trabajo, de la escuela, aún de la misma iglesia, y hoy el Señor nos dice, momento, hay que estar en casa, hay que hacer a un lado los distractores. ¿Para qué? Para ser renovados. Para ser renovados, este tiene que ser un tiempo de renovación de forma personal, como iglesia, como nación. Son tiempos de renovación. Yo creo que está en el corazón de Dios, que estos tiempos sean tiempos para que nos podamos renovar espiritualmente. Son tiempos de restauración, donde Dios quiere restaurarnos, donde áreas de nuestra vida en donde somos débiles, el Señor nos está guardando. ¿Para qué? Para restaurarnos, para fortalecernos. Dios nos va, cuando esto pase, tenemos que regresar fortalecidos, no tenemos que regresar débiles, sino al contrario, tenemos que regresar a nuestro trabajo, a la iglesia, a nuestras actividades, a la escuela, fortalecidos todos, los jóvenes, los niños, los adultos, todos tenemos que regresar a nuestra vida cotidiana fortalecidos en el Señor. Así que, hermanos, este es un tiempo para ser fortalecidos. Así que aprovechemos estos tiempos, aprovechemos estos tiempos de aislamiento.
El Señor Jesucristo, dice la Escritura, que se retiraba con frecuencia a las orillas del lago y a las montañas. Quiero que me acompañen en Mateo 14:23, porque el Señor buscaba, digo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no había tantos distractores como los que hoy tenemos, pero aún así Él se apartaba, Él se alejaba para tener tiempo con el Señor. Mateo 14:23 nos dice: despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Miramos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús le daba mucha importancia a estar solo. Si bien tenía sus discípulos que estaban continuamente con Él, aún buscaba tiempos y momentos para distanciarse de ellos y buscar de Dios. Nosotros también tenemos gente muy cercana a nuestras vidas, nuestra familia, las esposas, los esposos, los hijos, pero aún tenemos que buscar tiempo para nosotros aislarnos y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Así que aunque ahorita la casa esté llena, aunque los niños estén en casa, tenemos que buscar horarios, tenemos que buscar tiempos. Dice aquí la Escritura que Él se apartó al monte a orar, ¿verdad? Buscaba los horarios, ahorita lo vamos a ir viendo. Mateo 14:13, también vamos a ver esta Escritura, porque estos pasajes, ¿verdad?, pues traen una enseñanza importante de la bendición y de cómo nos fortalecemos en el aislamiento. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Nuevamente buscaba nuestro Señor lugares con estas características, dice, desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Es decir, nuestro Señor Jesucristo lo seguían, oían que iba a estar en un lugar y la gente se movía para ver dónde iba a estar. La gente procuraba estar con Él y Él tenía que adelantarse a la gente para tener un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de oración, un tiempo de meditación, de clamor a Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Juan 6:15, si me pueden acompañar ahí en su escritura. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, versículo 15. Nos va a decir la Escritura que el Señor valoraba estos tiempos. Dice la Escritura así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Una vez más miramos, ¿verdad?, cómo el Señor buscaba tiempos para aislarse, tiempos para separarse, para tener esa comunión con Dios. Y hermanos, si Él lo hacía, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros no nos podemos quedar, no podemos quedar atrapados en las distracciones, no podemos quedar atrapados en tanta actividad. Ahora lo que está pasando, pues tomémoslo para ser fortalecidos en el Señor. ¿Por qué aislarse? Vamos a ver varios puntos en esta noche. ¿Por qué aislarse? Pues en primer lugar, para escuchar con claridad, ¿verdad? Si nosotros estamos en un lugar donde hay mucha gente y varias personas nos hablaron a la vez, no podemos distinguir una voz porque hay mucho ruido. Eso es lo que pasa. Una bendición de aislarse es para poder escuchar con claridad. Si me acompañan a Mateo 26, versículo 36. Entonces, primer punto, ¿por qué aislarse? Ya lo miramos, para escuchar con claridad. Ahorita son tiempos para escuchar a Dios con claridad. Dios nos ha quitado varios distractores, varias actividades. ¿Para qué, hermano? Para escuchar con claridad al Señor en nuestras vidas. Dice la Escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, y entre tanto que voy allí y oro, dice la Escritura, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, volvemos a ver, aunque estaban sus discípulos, se apartó, se distanció, tomó distancia. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Dice la Escritura así. Amén. Entonces, pues
¿Para qué este es uno de los momentos más críticos en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Él sabía que se acercaba el tiempo donde iba a ir a la cruz del Calvario, y en este tiempo el Señor Jesucristo nos enseña que los momentos más difíciles, los momentos más complicados de nuestra vida, tenemos que apartarnos para buscar a Dios, la fortaleza, el consuelo, para ser obedientes. El Señor Jesús está diciendo, no sea mi voluntad sino la tuya. Y Él se está apartando para hacer la voluntad del Señor. Muchas veces no hacemos la voluntad de Dios porque no nos apartamos, porque no nos distanciamos de tantos distractores. Entonces, ¿por qué aislarse? Lo estamos viendo, ¿verdad? Para poder escuchar con claridad la voz de Dios. ¿Para qué aislarse? Segundo punto, pues para orar. Nos aislamos, nos separamos, nos metemos a nuestra habitación, nos levantamos temprano o nos acostamos tarde para orar. El aislamiento, el apartarnos, ¿para qué? Pues para poder orar. Mateo 14:23. Si me pueden acompañar ahí. Mateo 14:23 nos dice la escritura lo siguiente. Vamos a leerlo en esta noche. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Por qué se apartó el Señor Jesús? ¿Por qué se aisló? Para poder orar, hermano, para poder orar. Lucas capítulo 5, en el versículo 16, nos va a decir la escritura que Él se apartaba para orar. Y nosotros, ¿verdad? Estando tanto tiempo ahorita, teniendo más tiempo que lo que tenemos regularmente, tenemos que aprovecharlo para orar. Tenemos que aprovechar estos tiempos para orar. Dice la escritura, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Y oraba. Así que, hermano, estos tiempos son para que nosotros podamos orar. La gente le demandaba tiempo y Jesús nos mostró que orar es una prioridad. Orar tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Orar tiene que ser una prioridad ahorita y cuando pase esto, y en todo tiempo y en todo momento. La oración tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Número 3. ¿Por qué aislarse? ¿Por qué apartarse? Pues para fortalecerse espiritual y emocionalmente. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, en el versículo 13. ¿Para qué apartarnos? Para fortalecernos espiritual y emocionalmente. Hay muchas veces en nuestra vida que nuestras emociones no están bien, que nuestro espíritu no está bien, y necesitamos hacer uso de al apartarnos, de distanciarnos para ser fortalecidos. Dice la escritura, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Amén. Miramos que Él se apartaba. ¿Para qué? Para estar fortalecido. Dice la palabra que no podemos dar lo que no tenemos. Así que nuestro Señor Jesucristo siempre estaba en continua comunión. Por eso tantos milagros, tantas señales, ¿verdad? Porque aunque Él, siendo forma de hombre, era Dios, Él se fortalecía en el Padre. En el Padre, y nosotros tenemos que fortalecernos en Él. Marcos capítulo 1, versículo 34. Nosotros tenemos que, si tú te sientes triste, si tú te sientes desanimado, es tiempo de apartarte, es tiempo de hacerte a un lado, hacer a un lado todos los distractores y ser fortalecido espiritualmente. Dice Marcos capítulo 1 del versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de las diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué podemos ver? En el versículo 34 dice que Él sanaba y que Él reprendía, ¿verdad? Entonces eso genera un cansamiento físico y un desgaste muchas veces emocional, ¿verdad? Y entonces dice que después de que Él hacía todo esto, Él se apartaba muy temprano. Dice que era todavía oscuro y Él se fortalecía. Y nosotros, hermano, nuevamente lo vuelvo a decir, nosotros tenemos que hacerlo. No podemos hacernos los fuertes, no podemos hacernos los que podemos, porque realmente no podemos. Necesitamos de la fortaleza, de la ayuda de Dios en nuestras vidas. Amén. Siguiente punto, ¿por qué aislarse? ¿Por qué apartarse? Para obtener una perspectiva correcta.
Juan capítulo 6, versículo 15. ¿Para qué apartarnos? Para obtener una perspectiva correcta. Amén. Siempre tenemos que, el aislarlos, estar en comunión con Dios nos ayuda a tener una perspectiva, a ubicarnos, en otras palabras. Dice la Escritura, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dice que la multitud, como estaba mirando sus milagros, sus sanidades, todo lo que él estaba haciendo, dice que le querían poner como rey, y él se apartó, ¿verdad? Él se apartó porque él sabía que ese no era el propósito por el que él había venido. Y muchas veces nosotros también tenemos que apartarnos, porque a veces vienen situaciones a nuestra vida, a lo mejor tenemos un éxito, pero tenemos que apartarnos para no perder la perspectiva, para no perder de vista a lo que Dios nos ha llamado. No nos ha llamado para exaltación personal, sino para cumplir un llamado, para cumplir el propósito de Dios. Lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la gente le quería poner por rey, pero dice, él se apartó porque él sabía, ¿verdad?, que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero él había venido a entregar su vida en la cruz del Calvario. Así que nosotros también tenemos que apartarnos para obtener una perspectiva correcta. También, no solamente en el éxito, en la derrota, en el fracaso, tenemos que apartarnos para tomar una perspectiva correcta. Muchas veces cuando algo no nos sale bien, cuando las cosas no están resultando como quisiéramos, vemos todo de forma negativa y no vemos un rayo de luz en un panorama, en una situación. Pero cuando nosotros nos aislamos y cuando nosotros buscamos a Dios, entonces Dios nos va a mostrar que no todo es tan oscuro y tan sombrío como lo llegamos a pensar. Pero por eso tenemos que aislarnos, tenemos que buscar la comunión y la oración con Dios. Amén. Vamos a ir al siguiente punto. ¿Para qué aislarnos? ¿Para qué apartarnos? Pues para aprender a pelear la batalla espiritual. Mateo capítulo 4 en el versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer la palabra. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a ir leyendo hasta el versículo 11. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. En el versículo 8 dice la palabra, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Para qué apartarnos? ¿Para qué separarnos? ¿Para qué aislarnos? Para aprender a pelear la batalla espiritual. Nuestro Señor Jesucristo estaba saliendo de un ayuno de 40 días e inmediatamente vino una guerra espiritual, pero él estaba fortalecido en Dios, él estaba fortalecido. Los grandes ataques llegan y se alcanzan grandes victorias en tiempos de aislamiento, en tiempos de estar a solas con Dios. Vamos a mirar quiénes son los enemigos del aislamiento. Bueno, vamos a ver que los enemigos del aislamiento, de que el aislamiento se vuelva un hábito en nuestras vidas, pues es la culpabilidad. Muchas veces decimos, me sentiré culpable si dejo lo que estoy haciendo para pasar unos minutos a solas. Hay gente que tiene culpa porque se aparta unos minutos para orar. Siente que está desperdiciando el tiempo. Cuando la palabra nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que, hermanos, siempre hay tiempo para buscar de Dios. Otro de los enemigos del aislamiento es las ocupaciones. Simplemente decimos, no
tengo tiempo. Pero esa solamente es una excusa, solamente es un pretexto. Siempre hay tiempo cuando lo queremos, porque tenemos tiempo para muchas cosas y no es posible que no tengamos tiempo para buscar de Dios. El aburrimiento, me voy a aburrir mucho. Hay gente que no se quiere apartar, que ahorita se está aburriendo porque no está buscando a Dios. Si tú te estás aburriendo en tu casa, hermano, hermana, ahí tienes tu Biblia. Les hemos hecho llegar libros para que tú puedas leer en tu casa. Así que, hermano, si te aburres es porque tú quieres. Porque hay mucho que hacer, hay mucho que leer, hay mucho tienes tiempo para orar, tienes tiempo para buscar de Dios. Así que no podemos decir que me estoy aburriendo. Otro de los enemigos del aislamiento es la inquietud. No sabré qué decir o qué hacer. Hay gente que es tan activa en exceso que no se puede estar quieta, que pareciera que es una persona que no se puede sentar, que no puede hacer un alto en su vida. Ten cuidado de eso, porque muchas veces cuando alguien es tan activo, Dios a veces viene y trata contigo y te puedes quedar en un lugar quietecito. Así que mejor busquemos a Dios, y sepamos que tenemos que en nuestra vida tener tiempos de quietud en la presencia de Dios. Otro de los enemigos del aislamiento es la incomodidad. El silencio me hace sentir raro. Hay gente que está acostumbrada a hablar siempre o siempre está acostumbrada a escuchar, que cuando pasa un minuto sin un ruido se siente raro, se siente extraño. Así que, hermano, no le tengas miedo a que no haya ruido, no tengas miedo al silencio. Disfrutemos también del silencio en la presencia de Dios. Y otro de los enemigos del aislamiento es la gente que irán a pensar de mí. A veces decimos, ay, ¿qué van a decir? A veces pensamos, ¿qué van a decir de mí? Que estoy perdiendo el tiempo. No, al contrario, estamos usando bien el tiempo. Y un enemigo más, yo diría, pues todos los aparatos tecnológicos, todo lo que son los celulares, las tablets, la televisión, todo eso, pues son un enemigo del aislamiento. No digo que sean malos, pero tenemos que tener cuidado en el tiempo que los utilizamos. Porque ahorita a lo mejor tú dices, yo no me estoy aburriendo. No te aburres porque te la pasas todo el día en la tele, todo el día en el celular, todo el día en la tablet, todo el día viendo películas. Podrás decir, no me estoy aburriendo. No, pero no estás creciendo y no estás utilizando bien el tiempo. Así que esos son los enemigos del aislamiento. Vamos a continuar, ya miramos por qué aislarse, ya vimos enemigos del aislamiento y vamos a cerrar este mensaje. ¿Qué hacer para formar el hábito de aislarse? Aislarse no es algo que lo hago que es para hacerse una vez cada 15 días, una vez al año, una vez al mes, sino el aislarse tiene que volverse un hábito, en nuestras vidas. ¿Cómo formar ese hábito de aislarse? Bueno, en primer lugar, dice la escritura que tenemos que meditar. Dice Josué capítulo 1 versículo 8 que tenemos que meditar. Estamos hablando de cómo formar el hábito de aislarse. Primer punto, medite. Dice la escritura Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Diga conmigo, meditarás. ¿Amén? Tenemos que meditar en Él, meditar, no solamente leer, sino detenernos, preguntarle al Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué me está dando? ¿Qué mensaje es el que estoy leyendo? Detenernos un tiempo para meditar en su palabra, porque dice, la bendición de meditar es para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos prosperar, todos queremos que nos salgan bien las cosas, pero muy pocos quieren meditar en el Señor. Muchas veces queremos prosperar en nuestra actividad y hoy el Señor viene a decirnos, ¿quieres prosperar? ¿Quieres que todo te salga bien? Tienes que aprender a aislarte, tienes que aprender a apartarte, tienes que aprender a meditar en mi palabra. Así que ese es el primer punto, meditar para formar el hábito del aislamiento. Número 2, la desconexión.
Tenemos que desconectarnos. Muchas veces, tal vez estemos orando, pero tenemos el celular. Puede ser que tengas el celular, puede ser que tengas una música. De hecho, es recomendable música instrumental. Evitar que sea un canto, ¿verdad? Con la letra, porque muchas veces empieza un canto y si no lo sabemos, en lugar de orar, empezamos a entonar ese canto y son tiempos para orar. Si hay tiempos para adorar, pero hay tiempos para orar. Y muchas veces estamos orando y tenemos esa música suave y de repente se oye un sonido y estamos tan acostumbrados que vemos quién mandó un mensaje, que vemos qué notificación hay. Entonces tenemos que desconectarnos cuando estemos orando. Tenemos que aprender a desconectarnos. Y en este tiempo es difícil desconectarse por completo, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Así que para formar el hábito del aislamiento, tenemos que meditar, tenemos que desconectarnos. Número 3, tenemos que concentrarnos en el Señor. Tenemos que concentrarnos en el Señor. Concentrarnos, es decir, que nuestra mente esté si estamos orando en la oración, si estamos leyendo la palabra, en la lectura de la palabra, si estamos adorando o alabando o adorando al Señor, en lo que estemos, concentración. Hoy en día es difícil concentrarse. A veces en las escuelas es difícil que los alumnos se concentren. A veces en la iglesia es difícil, que aunque estamos físicamente, es difícil concentrarse. Ahorita mismo, tú que estás viendo este mensaje, puede ser que no estés concentrado. Tal vez estás viendo el mensaje, pero estás buscando otras cosas, algún mensaje de WhatsApp, otras notificaciones. Hay que aprender, hermanos, a concentrarse para formar el hábito del aislamiento. Y número 4, relajamiento. Tenemos que estar relajados. Tenemos que estar relajados. El Señor quiere que su pueblo esté relajado, que pongamos todas nuestras afanes. Dice la palabra, no te afanes, qué vas a vestir, qué vas a comer. Dios quiere que estemos relajados, que cuando nos apartemos, estemos relajados, estemos tranquilos, que no estemos pensando en qué voy a hacer después, o qué voy a hacer mañana, y ahorita qué sigue, y falta esto, y falta el otro. No, aprende a estar relajado o relajada, hermana. Así que esos son algunos consejos para formar el hábito. Esto se tiene que volver un hábito. Un hábito es algo que se hace constantemente, es algo que se hace con frecuencia, no es algo que se hace una vez cada mes, sino es algo constante. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a apartarse, a aislarse. No aislarse de no querer tener contacto con la gente, no malentendamos este concepto, sino aislarnos, es decir, apartarnos para tener tiempo con Dios. Amén. No te estoy diciendo, no, ya no le hables a tu esposa, no, ya no le hables a tus hijos, ya no le hables a nadie, ya vete a una cueva, vete a un monte a vivir. No estamos hablando de eso, estamos hablando de tener tiempos de calidad con Dios, para que no malinterpretemos este concepto como lo estamos hablando. Así que yo espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y bueno, algo recomendable es en esos tiempos con Dios, en ese aislamiento, pues que solamente tengas tu Biblia, que tengas una libreta, una pluma, música instrumental, es decir, crear un ambiente que te ayude a meditar, un ambiente que te ayude a concentrarte en el Señor. Hacerlo en horas donde no tengamos interrupción. Si quieres aislarte a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, es difícil porque todos en casa están despiertos, todos están en alguna actividad. Tenemos que buscar tiempos propicios para poder hacer esto. Amén. Así que bueno, pues espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Antes de despedirnos, vamos a orar para que este mensaje toque tu corazón. Y hermano, aprende a aislarte. Si Dios nos ha puesto en esta situación, si Dios lo ha permitido, yo te pido que lo hagamos, que aprendamos a apartarnos, como el Señor Jesucristo nos enseñó. Se apartaba a lugares desiertos, le gustaba orar mucho en el monte, en la playa. Él buscaba lugares favorables para tener su comunión con Dios. Así que hermano y hermana, hazlo y no regresemos. Cuando todo esto pase, no regresemos a ser los mismos de antes. No regresemos a estar siempre distraídos, siempre en todo y en nada, sino hagámoslo eso. Así que hermanos, vamos a orar, que estos tiempos sean tiempos para poder aislarnos, apartarnos en Cristo Jesús. Padre Celestial, oro, Señor, por mi vida primeramente, que yo pueda apartarme, que en estos días de estar en casa,
que podamos aún en casa apartarnos para buscar tu rostro, para buscar tu palabra, para buscar tu dirección, para buscar tu voluntad en mi vida, Señor. Y oro por mis hermanos, oro por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, que también aprenda a aislarse, porque podemos estar en casa pero no aislados. Podemos estar en casa pero con tantas distracciones que el mundo nos da, no apartarnos para tener tiempo de calidad con Dios. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a apartarnos de todo distractor en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y que cuando volvamos, Señor, a la iglesia, seamos un pueblo fortalecido, renovado, un pueblo restaurado, porque hemos aprendido a tener tiempos de comunión contigo. Dios, que tu palabra toque cada corazón y cada vida de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias, Dios, porque tú nos estás guardando y tú nos estás protegiendo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues saludos a todos, hermanos, hermanas. Les pedimos que puedan compartir el mensaje. Agradecemos a los que ya se suscribieron. No estamos queriendo hacernos famosos. La realidad es que no, nunca lo habíamos hecho. Pero lo queremos hacer y les hemos pedido que se suscriban al canal para que la gente pueda poner en el buscador el nombre de la iglesia, el nombre del canal de la iglesia y lo encuentren con facilidad. No es con otro motivo, no es por otra situación. Por eso te estamos pidiendo tu apoyo. Si aún no lo has hecho, hazlo. Si ya te suscribiste, ahora cuando le das clic en la campanita, cuando nosotros subamos algo a YouTube en el canal de la iglesia, va a aparecer. Te va a mandar un aviso de que se subió un video, se subió algo y tú lo puedas ver. Así que saludos, hermanos. Les pedimos que estén en comunión con nosotros, que estén en contacto con nosotros. Nosotros les estamos escribiendo. Algunos todavía no los hemos contactado, pero pongámonos en contacto todos. Si algo pasa en tu vida, si estás alguna situación de trabajo, de salud, pues te pedimos que nos lo informes para poder estar orando dice la palabra que oremos unos por otros. Así que, hermanos, les amamos, les queremos. Reciban un saludo de mi esposa, de mis 2 hijos y esperemos vernos pronto. Nos vemos primero Dios el próximo domingo para tener nuestro mensaje una vez más en vivo. Saludos, hermanos, Dios les bendiga.